Bienvenidos a Dejando Huella, una producción del Consejo Estatal de Valores de Nuevo León que pretende, pues, vincular el pensamiento de personalidades de nuestro ámbito en cuanto a la beneficencia, en cuanto al activismo social, en cuanto a ejemplos de trabajo y esfuerzo hacia los demás. En esta ocasión tenemos el gusto de platicar, de compartir ideas y pensamiento con Javier Prieto, quien me da la oportunidad de tutearlo, pero es vicerrector del TEC desde hace 4 meses. Está de fiesta porque 25 años se cumplen en este mes de agosto de Sé Líder. Así es. Esta organización que fue una iniciativa tuya. De una vez te voy a preguntar, ¿a partir de qué, de cómo, Javier? Pues básicamente fue a la necesidad de fomentar concepto de liderazgo. Yo creo que este tema de liderazgo pues he estado inmerso en la comunidad toda la vida. Desde nuestra existencia pues han estado estos líderes que movilizan grupos a cumplir proyectos buenos y malos. Desde aquel que dijo, vamos al mamut. Desde esa época y la manera como los convoca, tuvo ese proyecto. Entonces yo creo que en todas las generaciones pasadas, pues podemos encontrar en los medios de comunicación y en los libros de los gurús y expertos en el tema de liderazgo, cómo la gente evoca la necesidad de esos liderazgos o evoca liderazgos del pasado como los necesarios para enfrentar los problemas del presente. Y bueno, si esto lo proyectamos a lo que estamos viendo ahorita, pues yo en esa época pues vivíamos una circunstancia difícil en México, estábamos entrando prácticamente al mercado internacional a raíz del acuerdo comercial de México con Estados Unidos en 1984. Este proyecto nace en 1988. Precisamente en ese año, 1988, vivíamos un momento importante en la vida de México, un proceso electoral complicado, violento, y la opinión de mucha gente era algo teníamos que hacer en estos procesos de gestión de liderazgos. Bueno, pues en esa oportunidad mis hijos todavía estaban en kinder, en una escuela donde yo participaba como miembro de la mesa directiva. Y en esa oportunidad el colegio, el Instituto Americano de Monterrey en particular, escogía 2 jóvenes para representar al colegio en un evento internacional de liderazgo. Y recuerdo en esa junta en particular, yo era nuevo prácticamente en esa directiva, donde mencionan pues la necesidad de cancelar ese proyecto, porque pues le costaba 30% del presupuesto que generaba la Asociación de Padres de Familia para proyectos en el colegio, en 2 jóvenes que iban a estudiar ahí a Estados Unidos a esa experiencia internacional. Entonces, desde el punto de vista económico, pues era lógico esa decisión, pero desde el punto de vista conceptual y práctico era como ir en contra de lo que estábamos exigiendo, la necesidad de formar líderes en nuestras comunidades. Entonces, bueno, pues ahí surge esta opción, decir, bueno, ¿qué pasa si yo organizo algo para seguir teniendo esos becados que van a representar al colegio, pero además organizar un evento para todos los de secundaria, no nada más para 2? Bueno, pues me dijeron, pues haz lo que creas conveniente. Entonces organizamos el primer evento y para esa circunstancia, pues me acuerdo que invitamos un político, un empresario, alguien trabajando con la sociedad y un deportista, un motivador en deportes. Y la verdad es que el impacto fue fuera de la escuela, para jóvenes de tercero de secundaria, y el impacto fue tan positivo que se sentían gente grande, a pesar de su corta edad, porque tenían ese diálogo con personajes que de alguna manera u otra estaban haciendo un impacto en sus diferentes segmentos. Entonces dijimos, bueno, pues este modelo pues hay que seguirlo todos los años. Pero al tercer año, otros colegios bilingües nos dijeron, oye, ¿por qué no nos invitan y hacemos una cosa más grande? Oye, pues tienes razón. Entonces invitamos de otros colegios bilingües
Tenían que ser bilingües porque de ahí escogíamos a los que representaban a México en el seminario internacional. Entonces necesitabas ese tema. Pero bueno, pasa el tiempo y de la Secretaría de Educación nos dicen, oye, pero los líderes pues no nada más están en ese entorno socioeconómico, pues hay otros que necesitan esa formación. Entonces digo, pues sí, tienen razón, entonces vamos a abrir el proyecto más. Entonces lo abrimos a todas las secundarias del Estado de Nuevo León. Entonces empezaron a llegar gentes de otras secundarias, además de esas bilingües, y de otras ciudades de la República que escucharon del proyecto y lo mandaban a sus hijos a pasar esa semana con sus tíos o familiares o amigos y vivir el seminario. Y esos muchachos jóvenes, cuando regresaban a sus comunidades, pues empezaron a decir, ¿y por qué no hay algo como esto en mi comunidad? Entonces dijimos, bueno, pues a lo mejor vamos a ayudarlos a que generen estos grupos. Entonces hicimos manuales para decirles, mira, así se organiza un seminario, con este contexto se piden los recursos, se administran así y haces un seminario con una serie de recomendaciones, con una serie de líneas sobre qué hacer y qué no hacer, desvincularlo del tema político, del tema religioso para dar un contenido mucho más amplio, mucho más ciudadano. Y así empezó a crecer. Bueno, pues 25 años ya la historia nos habla de 14 ciudades de la República que tienen un grupo C líder formado, con un seminario al año, con algún proyecto social que están abonando. Más de 60,000 jóvenes han pasado por el proyecto, más de 200 han ido a representar a México en eventos internacionales. Tenemos un fondo de becas para jóvenes que tienen el potencial, que tienen las ganas y nomás no tienen el recurso económico, pero ya han demostrado fehacientemente pues esas habilidades de liderazgo. Y bueno, pues tenemos becas, 10 becas universitarias en el TEC, la UDEM, Universidad Autónoma de Nuevo León, la Facultad Libre de Derecho y el TEC Milenio, donde pues entran a estudiar con la mejor beca que hay en México, que es una beca completa. Y lo relevante no es el dinero, es importante, por supuesto, sin eso pues no existiría la beca. Pero ya que teníamos la beca, decíamos, lo que es más importante es el proceso de formación. Cosas que a lo mejor en el entorno que ellos vivieron no tuvieron oportunidad, por ejemplo, de aprender inglés. Bueno, pues hay un curso de inglés. En su entorno a lo mejor no pudieron participar en debates o en proyectos nacionales o internacionales. Bueno, pues los fomentamos para que vayan a vivir esas experiencias. Tener un coach profesional que los acompañe en toda su carrera profesional y los va ayudando a ir resolviendo sus problemas de juventud en el tema profesional. Y de esa manera pues los vamos llevando literalmente de la mano. Y ese líder entonces arropa todo el modelo de formación de liderazgo, que ya lo tenemos muy estudiado, muy documentado, donde participan en proyectos de negociaciones efectivas, comunicación efectiva, innovación y creatividad, asertividad, fijación de metas, por mencionar temas, por personajes que son profesionales en el tema y que durante su proceso de formación de 5 años pues van tomando ese tipo de seminarios en una familia que hoy por hoy tiene 50 estudiantes y 20 ya graduados que siguen viniendo a los proyectos porque ya lo ven como una familia, ¿no? Entonces todo eso, pues esa historia de 25 años. Y hay muchos otros proyectos hechos, diseñados por jóvenes, para jóvenes, y que arropan en C-Líder pues ese modelo de desarrollo de sus compromisos personales para cumplir con una función social en lo que ellos decidan hacer en su vida. Y esa fue un poquito así la historia en pocas palabras, ¿no? Fíjate que lo que hace C-Líder o lo que lograste proponiéndotelo, supongo que proponiéndotelo, es una especie de cadena de milagros. Me refiero muy científicamente a romper el determinismo social, porque hay mucho talento que sufre o batalla para crecer en un medio hostil. Digamos, pues el muchacho nació inteligente, con el don para el análisis o la creatividad,
pero como no se le motiva, no se le cultiva, pues poco a poco se va igualando, ¿verdad? Exactamente. Porque hay fuerzas que lo jalan hacia a que no destaque. Ser líder implica un riesgo siempre, un riesgo de rechazo. Claro, es caminar al filo de la navaja, porque estás jugando al límite del riesgo. Te puedes equivocar en esas propuestas, pero una de las características importantes del líder es reconocer que esos pequeños fracasos pues, no son derrotas definitivas. ¿Ser líder es ser héroe o no? No necesariamente. Ser líder es ser ser un buen articulador de las voluntades dispersas. La gente tiene sus inquietudes, pero a veces no saben cómo canalizarlas. Y un líder es el que sabe interpretar esas voluntades dispersas, unirlas y a través de esa pasión, generar una energía tal que pueda provocar resonancia en el grupo y que después pueda hacer que esa resonancia se multiplique como transmisión viral de algo muy positivo y entonces se convierte en los grandes procesos. No tiene que ser un mártir ni un definitivamente que no. Ni un héroe. Por ejemplo, Prometeo, que dijo, el Dios, no es posible que no les demos el fuego a estos pobres mortales. Yo me aviento el tiro. Y nada, que lo castigan toda la eternidad. O Ícaro, que dice, voy hasta el cielo y se le derriten las alas. Definitivamente no es eso, ¿no? Estos liderazgos, a final de cuentas, en el caso de nosotros, está fundamentalmente sustentado en la persona. Es convertirte primero en líder de ti mismo. Es el líder de sí mismo que sabe identificar claramente cuál es el propósito de su vida, por qué hace lo que hace, por qué le apasiona las cosas que le salen bien. Pues porque le salen bien y entonces se apasiona. Y ese apasionamiento transmite energía a la gente que dice, oye, yo me quiero sumar con este cuate porque ojalá yo fuera como él y si dos nos sumamos a lo mejor ese proyecto va a salir más fácil. Entonces empiezan a suceder cosas. Ese identificar tu proyecto, el elemento de tu vida que te hace distintivo, es lo que empieza a caracterizar a esos guías en esos proyectos. Pero además de esas grandes características, pues tienen que tener la capacidad de identificar sus fortalezas y sus debilidades. Todos los tenemos como seres humanos. Y dentro de los procesos de formación, como tú bien lo mencionabas, en tu familia y en tu comunidad, te pudieron haber demeritado algunas potencialidades que pudieran haber surgido si hubieras tenido otro entorno. Bueno, el poder descubrir esos miedos, esas fobias, esas inquietudes escondidas que no las has querido derivar, pues es probablemente por la falta de una motivación o alguien que te ponga un entorno más positivo para que pueda surgir ese potencial que tú tienes. Bueno, si yo logro descubrir eso de sí mismo, entonces empiezo a quitar esas cosas que me estorban para que este propósito de mi vida, llámale visión, llámale destino, llámale como tú quieras, hay 1000 palabras. Cuando yo lo tengo muy claro identificado, entonces empiezan a suceder muchas cosas a mi alrededor que se alinean en eso. Y el tiempo te dice, oye, ¿por qué haces lo que haces? Pues más tarde que te pongas a pensar y dices, es que la primera vez que lo hice, me gustó y le seguí y empezaron a suceder muchas cosas a mi alrededor y me invitaban a participar y decía, no, pues proyectos, pues invite a este cuate porque además es muy entusiasta. Y entonces me invitaban a más y más y más. Y como nunca decía que no, porque además te gustaba hacerlo, encuentras que ese es tu camino. Servir a los demás, guiando a los demás, sirviendo de motor y de incentivo para hacer de una cosa pequeña una cosa que verdaderamente impacte una comunidad. Pero empieza en la persona. Y si al mismo tiempo que tenemos esas variables, nosotros lo arropamos con valores, que es precisamente lo que hacemos en el Consejo de Valores y Cultura de la Legalidad del Estado de Nuevo León, pues es eso, es fomentar desde los niños esos valores que le dan sentido después a lo que haces. Porque si estos grandes proyectos visionarios carecen de valores, pues se vuelven en tiranos, como muchos que tú y yo pudiéramos conocer. Y esos terminan dejando de ser los líderes
que creían que eran cuando aparecen esos antivalores sociales representados en esas personas. Entonces, es cómo arropas esa gran visión con un tema de valor. Y cuando eso está arropado, entonces a final de cuentas es cómo le pones un plan de vida para ir construyendo en esa línea. Todo esto lo hacemos en CELíder en todos los proyectos. Entender cuál es tu visión, por qué lo haces, cuál es la inspiración, qué es lo que te motiva para estar haciéndolo. Si eso es verdaderamente genuino, eventualmente te va a llegar una cosa positiva. Si no tiene ese interés genuino de servir a los demás, si no es servirte a ti mismo, el camino te lo descubre y te tumba de ese proyecto que parecería visionario. 2, tener una actitud positiva hacia la vida. La vida no va a ser fácil. Y más cuando son grandes proyectos que van construyéndose poco a poquito, se te van dificultando cada vez más los proyectos. Otra vez, pero cuando el proyecto es genuino, te van a salir siempre posibilidades que nunca habías soñado. Gente que te va a decir, me gusta tu proyecto, ¿cómo te apoyo? Y van a surgir de una manera natural, porque el concepto tiene la inspiración genuina de servir. Y eso encuentra voluntades que ahí están ahorita en el entorno de la sociedad y que están buscando cómo arroparla. A veces no confían en un gobierno o en una organización y no ponen recursos. Pero cuando ven cosas genuinas, por eso van creciendo. Y conocemos, pues nosotros muchísimas, ¿no? Pues aquí en Monterrey pues hay gran cantidad de casos, el Grupo de Unidos, el Grupo de Nuevo Amanecer, por mencionarte 2 que conozco, Ciudad de los Niños, que tienen ese interés, retos, tienen ese interés genuino de servir a los demás y de hacer causa común de gente que lo necesita. Y nunca les han faltado recursos para seguir su proyecto. Pero todos los años en las juntas de planeación es ¿cómo le hacemos para salir adelante? Y siempre sale. Platicamos con Javier Prieto, con el que podemos hablar de muchísimos temas, pero ahora estamos platicando de el concepto de liderazgo, de las características que tiene por experiencia, por observación, o debería tener el muchacho, el joven que tiene madera de líder y que falta que le den un empujoncito. El individuo por naturaleza pretende liderar la manada, o bueno, en la manada en el caso de los primeros Homo sapiens o neandertales. ¿Es difícil lograr el liderazgo? ¿O definitivamente se nota la necesidad de líderes porque no hay quien le entre? Yo creo que en el entorno que vivimos se nota la carencia de esos liderazgos. Probablemente porque a lo mejor estamos esperando esa imagen de un líder que normalmente hemos leído en los medios de comunicación o en los libros, sin darnos cuenta que esos liderazgos pues están en cada uno de nosotros. Si tú te vas a un tema muy puntual, te digo, una clase, una familia con limitaciones importantes y que la señora se quedó viuda. Todo el trabajo que hace una señora viuda para sacar a sus hijos adelante, darles universidad, estudios, arroparlos, cuidarlos, aún dentro de sus carencias hay miles de esos casos. Pero yo te digo, ¿esa señora tendrá una visión clara de lo que quería? Por supuesto. ¿Tendrá una meta específica? Clara. ¿Tuvo que persistir? No digo persistir, lavar ajeno para poder hacer que sus hijos tuvieran capacidad de comer y luego ayudarlos para que fueran a buscar alguna beca. Una actitud positiva toda la vida, desde que se quedó viuda, y la acción pues reflejada en ese testimonial. Tú pudieras decir, ahí está ese liderazgo, por supuesto que está ese liderazgo, pero nunca han escrito un libro de ella. Y lo mismo te puedo hablar de un líder sindical, lo mismo puedo hablar de un político, que la verdad, hay muchísimos políticos y líderes sindicales súper bien intencionados, pero el entorno en el que nos movemos
nos manda ese mensaje de que todos son malos, todos son corruptos, todos son indeseables. Y no necesariamente, por supuesto que no. Yo conozco muchísimos que tienen esa intencionalidad atrás. El problema es que dentro de este esquema en el que vivimos, para llegar a fructificar arriba, pues entonces empiezan la carencia de valores. Tienen que corromperse y entonces tienen que doblarse en principios y valores que antes tenían para poder aspirar a otra cosa. Y entonces es donde empezamos a decir, bueno, ¿dónde están esos líderes que puedan cambiar el destino? Bueno, hay que invertir en ello. No vamos a cambiar de la noche a la mañana esta necesidad de líderes. Necesitamos generaciones para hacer ese proceso de cambio. Y si a eso le agregamos que culturalmente, y lo platicamos al principio, como que nosotros los mexicanos no somos muy echados para adelante como para tener esa capacidad. Siempre hemos necesitado a alguien que nos conquiste, que nos domine, que nos controle y nos diga cómo. Bueno, yo creo que el México moderno es un México que está mandando claros mensajes de que quiere ser diferente a lo que hoy hemos venido trabajando. Lo vemos en los jóvenes que están yendo a las Olimpiadas, lo vemos en el equipo de fútbol. Seguramente nos van a traer éxitos importantes en muchas otras disciplinas, porque es esa nueva juventud que aspiracionalmente dice, claro que puedo hacerlo, no tengo ninguna limitación. Si a eso le arropamos que el gobierno además apoye con fondos, con recursos o la sociedad, para que eso suceda, pues vamos a ver los grandes cambios que estamos necesitando en el país. Igualmente va a pasar en la política, igualmente va a pasar en la empresa. ¿Qué hace el TEC de Monterrey? Por mencionarte el caso, es un proceso claramente donde te dice, estamos en ese proceso de transformar vidas del estudiante, porque además cuando transformamos la vida del estudiante para que entienda su responsabilidad social, no nada más en la parte profesional, sino en la parte social, haga una transformación de la vida que le va a tocar laborar con ellos, o en la profesión, o en la política, o en la empresa, o en la sociedad. Entonces, es esa derrama que a través de los procesos educativos se pueden infundir cuando hay una claridad mental de por qué hago lo que hago. Los grandes proyectos en la humanidad empiezan con sueños. Grandes edificios, grandes obras de la arquitectura y de la ingeniería civil que alguien nunca pensó que se podrían hacer. Alguien lo conceptualizó y dijo, creo que se puede si hacemos esto. Empezó con un sueño. Grandes empresas nacieron en un sueño de alguien que dijo, si yo hiciera esto, Walt Disney. Walt Disney no vio lo que hoy es Walt Disney. Y tú ves el Walt Disney de hoy y nació con ese proyecto de Disney y su fundador que ni siquiera terminó de ver esa creación y empezó con ese sueño. Entonces, las grandes sociedades que han logrado hacer ese cambio, hace una generación empezaron a decir, creo que podemos hacer este gran proceso de transformación. Y podemos invertir. Y te puedo hablar de países como Chile, gran cambio. Inclusive España, gran cambio, aún y cuando ahorita está viviendo un problema económico serio. Hace 25 o 30 años, esos dos países, te hablo de Taiwán, te hablo de China, estaban en posiciones económicamente inferiores a la mexicana. Y dieron cuenta que tenían que hacer ese proceso de cambio. Corea del Sur. Renovación política, renovación y nuevos modelos de los temas fiscales, de los temas educativos, de los temas de emprendedurismo, que pusieron como pilares fundamentales del gran cambio, hoy, 30 años después, hoy los vemos como ejemplos en los libros. ¿Siguen teniendo problemas? Todos los países tienen problemas, hasta los más desarrollados. Y esos son los que aparentan ahí como que en los medios de comunicación. Pero son sociedades mucho más desarrolladas que las demás, porque en algún momento en la historia dijeron, esto lo podemos cambiar. Pero para cambiar necesitas una voluntad ciudadana. Ese tema que es comunidades más organizadas, comprometidas con el proceso de cambio. Los mexicanos, bueno, pues tú seguramente así lo verás. Creemos a veces los mexicanos que ya votando ya hicimos la diferencia. Es que yo ya voté. No. Ya no hay que creer en la democracia. Está bien, eso es muy importante. Creer en las instituciones y en tu democracia. Pero no termina ahí la ciudadanía responsable. Termina cuando después yo le doy seguimiento
al que le di mi voto en la alcaldía. ¿Y cómo checo que este personaje que voté por él, o si no voté por él, pero creo en la democracia y es mi alcalde, cómo hago para mi grupo estarlo empujando para que cumpla, porque si a él le va bien, me va bien a mí? Bueno, los mexicanos, ¿qué te digo? Nuestros partidos políticos están peleados uno con el otro, y entonces ahora yo gano, pero entonces no te apoyo en tus reformas de Estado, y el otro gana, y entonces yo tampoco te apoyo, sin darnos cuenta que los mexicanos son los que estamos en el deterioro permanente. Claro que hemos tenido muchísimas mejoras, no puedo hablar de deterioro. Si hablamos de los últimos, no sé, 15 años, hemos tenido grandes cambios en México. No los notamos porque han sido cambios paulatinos. Pues el de la democracia, en principio. El de la democracia, uno clarísimo. Inclusive el tema de la economía. Tú ve cuánta gente hoy tiene acceso a casa que antes no tenía. Cuánta gente tiene acceso a carros que antes no tenía. Cuánta gente tiene acceso a mejor sistema de transporte colectivo que antes no tenía, metros, etcétera. Pero como agua y drenaje, tenemos muchas comunidades que tienen hoy procesos de agua y drenaje que antes no existían. Bueno, el caso de Nuevo León es uno de ellos. Pero seguimos como que lo vamos viendo en pasitos y no nos damos cuenta de que ha habido un gran esfuerzo detrás de eso. Pero nos falta mucho por hacer. Si esa ciudadanía fuera comprometida, responsable, arreglando su pequeño pedacito, que es su entorno, su familia ampliada, su barrio, su comunidad, su escuela, el club social donde participa, entonces empezaríamos a hacer redes que puedan contribuir para ir eslabonando pues ese gran cambio que estamos esperando los mexicanos. Yo tengo grandísima esperanza de que este gran cambio se va a dar. No soy tan ambicioso como para pensar que Dios me dé vida, como para verlo, pero por supuesto que confío en la juventud y por eso hemos trabajado en la organización, no yo, sino todo lo que es el grupo de CELIDER, que son muchísima gente, apostándole a que en los jóvenes estamos viendo esos procesos de transformación todos los días. Bueno, pues ya fue mucho. Luego nos vemos en la próxima y seguimos platicando. Gracias. Muchas gracias.